Shalom Aleichem, le habla Rabino Moshe Otero. Vamos a continuar en esto es lo que es el Kitzur Shulchan Aruch, y siendo que algunos ya han visto la clase de las 2 semanas anteriores, aparentemente tuvimos un problema técnico que no se grabó tales clases. Vamos a hacer un repaso del capítulo 7 del Kitzur Shulchan Aruch, y estamos mirando en sí el Kitzur Shulchan Aruch y Yakut Yosef, un compendio de las leyes y dictámenes por el gran rabino Ovadia Yosef, en resumen de lo que es el Shulchan Aruch, el Kitzur Shulchan Aruch. Estamos viendo el capítulo 7 y viendo lo que es las reglas sobre Pesuké de Zimra, Diné Pesuké de Zimra, que es lo que es los cantos por la mañana. Ahora, la costumbre de los sefaradim recitar el párrafo de Hodu le Hashem Kirub Beshemo antes de decir el Baruch Sheamar. En cambio, para parte de los Ashkenazim se acostumbra a anticipar el Baruch Sheamar a Hodus. En esto, el Ashkenazi que lo desea tiene la alternativa de escoger y puede hacer como la costumbre de los Sefaradim, como hallamos en el Tehilat Hashem del Chabad de Hasidut Haban. El Sidur de Chabad. Ahora, fijaros a Jamim a decir los Pesuké de Zimra antes de la tefilá, de las oraciones propiamente dichas, o la Amidah. La bendición de Baruch Sheamar delante de Ishtabak después. Si no dijo Pesuké de Zimra antes de la Amidah, ya no debe de decirlo con sus bendiciones. Las mujeres están exentas de recitar Pesuké de Zimra si es que quieren y pueden esmerarse en recitarlo, pero sin decir Shem u Malachut, las bendiciones de Baruch Sheamar y Eshtabak. En cambio, las mujeres Ashkenazim que lo desean y quieren recitar Pesuké Zimra con todas sus bendiciones tienen en qué apoyarse. Está prohibido interrumpir hablando desde Baruch Sheamar hasta después de la Amidah. Es un momento muy sagrado que donde comienza lo que es todas las bendiciones. Asimismo, no se puede interrumpir para responder Baruch Hu u Baruch Shemo, ni entre el párrafo y ordo, es decir, entre el salmo y ordo. Contestar amén a bendiciones que oye de otra persona, puede hacerlo aún en medio de los salmos de Pesuké de Zimra. Los Pesuké son los cantos que ocurren, pero no durante las bendiciones de Baruch Sheamar y Eshtabak. Una vez que ya dijo Baruch Atah Adonai, ya ahí es cuando hay que tener lo que es silencio, no sin interrupción. Ocurrió que tuvo que interrumpir entre la bendición de Baruch Sheamar y comenzó de los salmos de Pesuké de Zimra. No es necesario repetir la bendición. Si oye el Kadesh, el Kedusha, después de decir Baruch Sheamar, antes de decir el mismo le Torah, y que es el comienzo de los Pesuké de Zimra, puede responder con el Sibur, el que está dirigiendo las oraciones en público. En medio de Pesuké de Zimra y aún entre salmo y salmo, no está autorizado a contestar el texto completo de Kedusha, es decir, Nakdishach ve'anaritzach, y del Keter y Teinu Lecha. Solamente contesta los 3 versículos de Kadosh, Baruch y Imloch. Si oye al público, del público que están diciendo la Kedushá de Yotzer y Uba Lezion, y él está en el medio del Pesuké de Zimra, no puede responder con ellos. Para quien oye Kadesh, estando en medio de los Pesuké de Zimra, la regla es así: contesta los primeros Amenim, Yehei Shemei Rabá, hasta la parte donde dice de Almirán Bealma, y también amén sobre Al Israel, Yehei Shelema Rabá Tit Kabal. No contesta sino mentalmente a estos rezos. De todas maneras, aquellos que así hacen tienen sobre qué apoyarse. No puede interrumpir en medio de Pesuké de Zimra para decir con el público Hag Midot Vahayabor. Igualmente, si está en medio de los Pesuké de Zimra y oye del público que está diciendo Modim de Rabbanan, solamente puede declinarse con ellos y decir las primeras 3 palabras de Modim Anachnu Lach, que es donde se doblega, pero con las rodillas recto.
De la misma manera, no puede interrumpir para decir con ellos, si oye el público está diciendo Shema Israel, solo se coloca las manos sobre la derecha, sobre los ojos, y simulando que está con ellos y siguiendo recitando los salmos de Pesukei de Zimra en voz baja. Idéntico sucede en el público, llegó a la apertura de las puertas de el Hejal y está diciendo Berei Shemei, no interrumpe para decirlo con ellos si él se encuentra en el medio del Pesukei de Zimra. Asimismo, cuando levantan el Sefer Torah para mostrarlo al público y dicen Vezot HaTorah y comienzan, no debe de interrumpir. Un Cohen que está diciendo el Pesukei de Zimra o llamaron para subir a la Torah puede hacerlo diciendo la bendición correspondiente, incluso leer con el Hazán palabra por palabra en la Torah, como es habitual en voz baja. La misma regla es para el Leví, si es que no hay ordo Leví en el Bet HaKnesset, en la congregación, y la misma regla es para Israel, si es que lo llamaron por su nombre para subir a la Torah. De todas maneras, está prohibido interrumpir para pedir a decir Hashkabah, recuerdos de los seres queridos fallecidos, o Misheberak, en todos los casos anteriores. Si está la persona recitando Pesukei de Zimra mientras que el público ya se dispone a la lectura de la Torah, si luego tendrá la oportunidad de oír la lectura de la Torah, no es necesario que interrumpa en este momento. Solo interrumpirá para responder Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed y Amén a las bendiciones de la Torah. Pero si luego no volverá a oír la lectura de la Torah, debe interrumpir entre un salmo y otro para escuchar con el público toda la lectura de la Torah. Si sacaron el Sefer Torah del Heichal, de lo que es el arca, para leer en la lectura correspondiente al día, pero el único que sabe hacerlo se encuentra en el medio de los cánticos o los Pesukei de Zimra, puede interrumpir entre un salmo y otros para leerles, pero no puede interrumpirlo para decir Hashkabah ni Meshaberach. Si está en los Pesukei de Zimra y oye que el Hazán se equivoca en la lectura, es una palabra, una frase que no es equivocada en la lectura de la Torah, y no hay del público quien haya prestado atención al error, si éste cambia el significado de lo que está leyendo, puedes interrumpirlo y corregir el Hazán, pero si no varía el significado, no interrumpe. Y esto le digo porque muchas veces personas que son muy técnicos en la lingüista del hebreo, a veces no oyeron o le gustan interrumpir y hacer correcciones sin necesidad de hacerlo, pero cuando hay la necesidad de hacerlo, hay que hacerlo porque puede cambiar el significado, y si cambia el significado, obvio, está diciendo algo totalmente que no dice el pasuk. De ser posible, la señal, le señalo, le muestra en el libro su yerdo sin hablar. Está recitando Pesukei de Zimra o Oye Kadesh o Kedusha, debe contestar, y esto no es opcional sino imperativo. La misma regla es para el Hazán que oye Kadesh o Kedusha o Berejú y interrumpe y responde con el público. Actualmente no se interrumpe para saludar ni aún a su padre o a su rabino, solo se levanta delante de ellos con humildad y respeto. Está entre Yishtabach y Yotzer, y es decir, terminó la bendición de Yishtabach y todavía no comienza la de Yotzer, puede contestar Baruch Hu u Baruch Shemo. De la misma manera, si oye Kedusha y puede decir el texto completo de Nakdisha Benaritza o etcétera, o Keter Iteinu Lecha, también si escucha Modim del Hazán, puede decir el texto completo de Modim de Rabanán. Lo mismo sucede con el Berich Shemei, que se dice en el momento de abrir las puertas del Heichal, lo que es el arca, y con el verso de Vezot HaBerachá, cuando se levanta y se muestra el Sefer Torah abierto. Asimismo con el versículo del Shema Israel. En todos estos casos está permitido decir con el público si se encuentra entre Yishtabach y Yotzer. Puede ponerse el talet y los tefilín, ambos con la verajá, entre unos y otros salmos. Si es porque algún motivo de lo que tenía antes de consiguieron en medio de Pesukei de Zimra,
y le alcanzaron el talet tefilín cuando estaba antes de la bendición de Yishtabak, que complete primero el Yishtabak y luego que se pone el talet y los tefilín con la verajá. En esta regla no hay diferencia entre los sefaradim y los ashkenazim en cuanto a esto. Si necesita contestar sobre algo que no admite demora y está en medio de los pesuqués de Zimram, solamente puede hacerlo escribiendo la respuesta sobre un papel, entre un salmo y otro. La misma regla es para el Kriyat Shema y sus bendiciones. Por supuesto que también puede responder si se trata de aclarar alguna regla de la Torah o la Halajá. Hazal, los Jajamim, sus recuerdos para la bendición dicen que todo el sustento de la persona reside en forma de decir el versículo Poteach et Yadeja. Y muchas de las costumbres sefaradí es que cuando se dice esto, levantamos nuestras manos, decimos Poteach et Yadeja, tocamos los ojos y besamos las manos. El cuyo significado es que Dios mantiene el mundo con sus manos abiertas. Por tal motivo debe poner su máxima concentración en decir esta bendición. Si no puso toda su atención para encender el significado de Poteach et Yadeja, debe volver a decirlo. No se recordó, por ejemplo, hasta pasados varios versículos, pero antes de comenzar el siguiente salmo, vuelve al versículo de Poteach et Yadeja para decirlo con todos sus pensamientos y continúa. Si ya comenzó el siguiente salmo, repite el versículo antedicho con todo fervor entre salmos a salmos. Y si solo advirtió más tarde que piensa que en el versículo Poteach et Yadeja de la Ashrei, afortunados, que se dice después de la Midá, o en el que está en la oración vespertina del Minjá. Ok, bueno, vamos al otro punto. Si demora en llegar al Bet Knesset, si ustedes se atrasaron a llegar a la sinagoga y cuando lo hizo encontró que el público ya estaba terminando de Pesuqué de Zimram y se apresure a ponerse el talet tefilín con la verajá y a decir Elokai Neshma hasta Hamahazir Neshamot Ligarim Meitim y la bendición de la Torah. Luego dice Baruch Sheamar y los salmos Tehila le David, Ashrei, Halelu, El Shem, Min Hashamayim, Halelu el Pegarasho, y termina con la bendición de Yishtabak. Desde ahí continúa con el Yotzer, en todo orden establecido para alcanzar a orar la Midá con la congregación. Y con la Hazará, repetición de la Midá y por el Hazán. Si aún piensa que no alcanzará al Minyan, que omita por completo el Pesuqué de Zimram, comenzando directamente del Yotze para alcanzar a decir la Midá con el público de Hazará con el Hazán. En todos los casos, después de la Tefilá, dice el resto de las bendiciones de la mañana, matutinos, para los párrafos de Akidá, el Akidá de Isaac, Abraham, ¿no? Los Korbanot, el Zehu, Merkomam, el Hodul, el Hashem, el Kedio, Beshemo y todos los salmos que omitió. Sin embargo, las bendiciones de Baruch Sheamar y Yishtabak las dice incompletas, es decir, sin el Shem un Malhut. En el mismo caso del párrafo anterior, pero ahora tiene la oportunidad de recitar todos los salmos que están entre Baruch Sheamar y Yishtabak, y aún lo que queda un poco de tiempo más, lo correcto es que diga también en parte del Seder Korbanot, al margen de las bendiciones de la mañana, comenzando de Lefijach Anachnu Habaim, hasta el verso que dice de Shema Israel y Baruch Shem. Esto inicia luego la Perashat Hatamid y la de Ketoret, y sigue con el párrafo de Tanur Rabanan, y luego de Anam Bejoach, Hodul Hashem que dio Beshomo, hasta Ubinbia al Tereu, y el Nekamot Hashem hasta el versículo que dice Hashem Hoshia Hamelech Vejayenenu Hashem Melech y le Manatseach Biginot, y ahí es donde continúa y dice luego Baruch Sheamar, y continúa normalmente respondiendo después de la tefilá que lo omitió. Ahora en Shabbat, si se demoró a llegar al Bet Knesset,
porque a veces nosotros somos un poco dormilones y nos gusta dormir la mañana a veces, y para alcanzar a decir la mitad con el público o con la Hazara del Hazán, debe escoger entre suprimir el Pesuké de Zemra o el Nishmat. Es preferible que omita el Nishmat. De no tener ninguna posibilidad de alcanzar el rezar el Sibur, sino comenzando por el Yotzer, inclusive en esa situación es aconsejable la tefilá con el público. En consecuencia, que en principio con el Yotzer, concluyendo luego todo lo que omitió en la tefilá, con la excepción de las bendiciones de Baruch, Sheamar y Yishtabak. Se calcula que la base con suprimir los salmos que se acostumbra a adicionar al Shabbat antes de Baruch Sheamar, sin necesidad de suprimir los Pesuké de Zemra y los Nishmat, es preferente hacerlo así, refiriéndose o recitándolos luego a terminar las oraciones. Aun cuando está permitido interrumpir en medio de los Pesukim de Zemra para contestar Amenim y Kedushá y Barejú, como ya se ha aclarado, el ex profeso no debe ponerse en situación de escuchar tales Divrei Kedushá y obligarse a responder. Por supuesto, con más razón, que no debe interrumpir por decir la bendición sobre plantas aromáticas o perfumes, donde se dice la bendición de Boré Miné Bisamim. No están de acuerdo los Jajamim con aquellos que en Shabbat y en los días festivos acostumbran a interrumpir con cantos antes de Yishtabach, por lo tanto deben suprimir esta práctica. Asimismo, las estrofas de Mi Hamoja, Ve'en Komoja, es una tradición decirla en Shabbat Zahor, Shabbat antes de Purim, y deberá cantarse después del Kadesh Tekabal, y que dice el Hazán a terminar la Hazara, y no interrumpir diciéndolas antes de Nishmat. Es obligatorio pararse a ver acercarse un anciano o hajam una vez que están a cuarto paso de distancia donde está sentado. Esto es a pesar de estar recitando Pesuké de Zemra y inclusive en la lectura de Shema o sus bendiciones. Si es su padre o su hajam, debe de levantarse desde el momento en que lo ves. Esta costumbre se ha faltado en muchas comunidades judías y es algo de mostrar respeto a los hajams y a los ancianos de nuestro pueblo, y más mostrar honor a ellos. Está permitido estudiar al terminar la verajá de Yishtabak antes de comenzar el Yotze. De todas maneras, lo correcto es abstenerse de pronunciar el estudio con sus labios. Solamente debe fijarse en el libro de estudiar con sus pensamientos. Esto mismo no está permitido dentro de los Pesuké de Zemra. Quien dice tefilá en privado, es decir, sin minyan, por supuesto no puede decir barejú. Esto es muy importante porque muchas veces en lugares donde no existe minyan, no está supuesto decir barejú solamente cuando hay un minyan. Muy bien. Si necesita minyan para poder hacerlo, como Kadesh, Kedusha, del Yotzer, tampoco puede suplirlo con el párrafo de la Gemara que dice así: hay en el cielo un ángel que forma de fiera cuyo nombre es Israel y que pregona en voz alta: Baruch et Hashem HaMevorach, y todos los regimientos del cielo responden: Baruch Hashem HaMevorach Leolam Vaed. Esto no es posible hacer porque no está permitido leer el nombre de Dios literalmente como está escrito en este párrafo. Por lo tanto, se considera una interrupción decirlo entre Yishtabak y Yotzer. Lo más recomendable es decir el párrafo antedicho al final de la tefilá y antes de la Aleinu Leshabeach. El texto completo de este párrafo se halla en los distintos oraciones que hallamos en el Sidur y de Hazón, y podemos ver al Hazón Ovadia en la página 259 en cuanto a esto. Cuando el Hazán dice Barejú et Hashem HaMevorach, de acuerdo a la ley, no es necesario prepararse para responder. Baruch Hashem HaMevorach Vaed puede hacerlo sentado, es decir, levantándose de la silla, haciendo de esta forma, que es una forma aceptable.
Y en la noche del Shabbat únicamente la costumbre es pararse para recibir la santidad, la Kedushá del día de Shabbat. Después de responder Baruch Hashem Hamevorak, Leolam Vaed, y el que está antes del Yotze Or, no puede interrumpir ni contestar Baruch Hu Baruch Shemo. De la misma manera no puede decir con el público el versículo Shema Israel. Debe comenzar de inmediato la verajá de Yotze Or. No obstante, está permitido contestar amén de las bendiciones. Asimismo se permite mirar o leer en algún libro con sus pensamientos solamente. La misma regla es después de contestar Baruch Hashem Hamevorak del comienzo de Tefilá de Arbit, y debe de comenzar inmediatamente la bendición de Mahariv Arabim. Si bendijo sobre té o café Shehakol Nehiyah Bilbaro antes de decir Baruch Sheamar, y en el transcurso del Pesuké de Zimrat quiere seguir bebiendo del principio, no debe hacerse así, pero si es esto lo necesario, tiene las bases para las cuales apoyarse. No debe repetirse las palabras en la tefilá en los Pesuké de Zimrat o en el Kriyat Shema, y sus bendiciones solamente es tradición repetir los versículos. Kol haneshama tehalelaka. Esto está en el Salmo 103. Hashem imlok leolam vaed, ubicado al final de Vayosha, y en Halel desde el versículo Odeja ki anitani hasta el final del mismo. La bendición de Baruch Sheamar en el párrafo de Vaybarech debe recitarlos de pie, no sentado. Al comenzar de Baruch Sheamar, toma en sus manos los dos tzitzit delanteros del talet, deteniéndolos hasta el final de la bendición, y luego los besas y los sueltas. Muy bien, vamos ahora al capítulo 8 del mismo, y vamos a ver lo que es la regla sobre el oficiante, el que dirige las oraciones para la comunidad, lo que es el Dinei Hashliach Zibor. No se nombra Shaliach Zibor, Hazán o oficiante a quien no pronuncia las letras como corresponde. Ejemplo, si lee la letra Het como una Haf, una Haf débil, o como una He, o lee como una Ayin o un Aleph, o viceversa. Cuando su voz sea agradable, o aun cuando si se esfuerza puede pronunciar las letras en forma correcta, existe la duda que no ponga la atención suficiente o le parte las letras en forma indebida. El Shliach Zibor tiene que tener mucha atención y mucha buena gramática. Solo si no hay un Hazán apto está entonces permitido designar tal persona como Shliach Zibor. No está autorizado a pasar a la teiba Hazán que está vestido en una camisa de mangas cortas y que está descubierto parte del brazo entre el codo y el hombro. Solo puede hacerlo cubriéndolo con los brazos con el talet. Empero si toda la parte superior del brazo está cubierto, puede pasar la teba para ser Shliach Zibor. Normalmente se acostumbra que tengan lo que es una chaqueta para que así no hay ese problema, pero el talet también gadol, si lo cubre todo, es suficiente. Igualmente, quien lleva pantalones cortos no puede pasar a la teba hasta vestirse respetuosamente. Esto se considera para aquellos que han tomado, y más en los países que hay mucho calor, la libertad de venir a orar en pantalones cortos. Deben de fijarse en las leyes de modestia para los hombres. En cuanto a esto, no se considera un aspecto de modestia de estar rezando en público con chores. De todas maneras, la gente de Kibbutzim que de rutina están vestidos con pantalones cortos, camisas de manga larga, pueden hacer tefilá así, con excepción del Hazán, y teniendo la precaución de lavarse las manos antes de la tefilá, cuidándose de no tocar sus piernas durante el tiempo de oración. Asimismo, es aconsejable que los maestros vigilen a los alumnos que no lleguen con pantalones cortos, enseñándoles y advirtiéndoles que no toquen sus piernas durante el tiempo de estudiar Torah o el decir la tefilá. Hay que impedir que toda la energía de aquellos Hazanim que para hacer tefilá se visten
sotanas o casquetes negros similares a los que usan los curas. Y es por eso que una de las costumbres de la comunidad sefaradí no es vestirse necesariamente de color oscuro, aunque esto ha sido adaptado por muchos de los rabinos sefaradí, que ahora también imitan a sus hermanos ashkenazim vestiéndose de negro. Está prohibido que pase la teba para ser hazán aún en forma casual. Por ejemplo, quien está dentro de los 30 días de fallecimiento de alguno de sus padres, quien transgrede abiertamente un mitzvah de la Torá, por lo tanto, si se afeita su barba con navaja o rastrillo, no debe ser hazán. Con mucho más razón, si este es lo que profanan en el Shabbat, Haz Shalom, es preferible optar para hacer tefilá en forma individual, es decir, sin minyan, y hacerlo con un hazán así. Ciertamente, si regresó en Teshuvah, puede pasar a la teiba para que sea hazán con todo derecho. El hazán que prolonga un poco su tefilá, armonizando con sus dulces voces tonadas, demostrando estar feliz de enaltecer y alabar al Creador, es digno de felicitar. Esto es siempre y cuando hace con fervor, con temor y con respeto a los supuestos, sin excederse en demasiado. Pero si su intención es hacerse oír públicamente que hace tefilá y que su voz es agradable a los que lo oyen, este es indigno y merecedor del repudio. Por lo tanto, por tal motivo, también los que escuchan canciones de alabanza a Dios en vivo, en directo, por medio de aparatos estereofónicos, deben estar vertidos. Allí donde hay alegría deben haber temor a Dios, en especial cuando la alegría a causa de algún acontecimiento como lo que es mitzvah, como bodas, como bar mitzvahs, etc., bar minam, y no con frivolidad o enajenación. Hay que tener ese sentido y conciencia. El hazán no debe alargar en demasiado ciertas palabras de Kaddish y Kedushá para lograr un mejor balance en la tonada, menos aún cuando lo hace con la mitad de la palabra sin completarla, ya que esta pierda todo significado. Y no es necesario decir que no debe de cortar las palabras para respirar, ya que así de hecho se divide los dos en dos partes. Igual no debe repetir palabras para completar la entonación de la palabra. Debe cuidarse mucho también a no alargar en exceso la última palabra, después de la cual el público tiene que contestar amén con las bendiciones de la Hazará, y ya que habrá quien en adelante conteste amén, mientras todavía él sigue entonado sin completar la bendición, provocando el amén hatufa, es decir, un amén en vano y amén precipitado. Debe la persona estar advertido que el hazán, cuando dice el Kaddish o la Kedushá cantado, no debe cambiar la gramática de la palabra, variando la acentuación del principio al final en la palabra o viceversa para igualarla a la entonación del canto. En especial cuando debe pronunciar el nombre de Dios, aun cuando está permitido cantarlo. La entonación debe ser acentuado a la letra del nun, al final de la letra dalet, al principio de a, do, entonces nai, nanai, es donde se pone el énfasis. El hazán, que está habituado a componer la entonación del algún canto en el párrafo de tefilá, debe escoger melodías sagradas y no cantos lujuriosamente o libertinos para hacerlo. Hay una cuestión de qué tipo de música se puede emplear o tono que es aceptable para lo que es la tefilá. Sin embargo, de acuerdo a la ley, está permitido hacerlo con cualquier canción. Lo esencial es que su intención sea servir a Dios, y aquí se extendió la costumbre delante de los grandes rabinos, quien juró que un hazán, quien juró de que un hazán en especial no aceptará tener satisfacción de su agradable voz, le está prohibido escuchar su voz aun cuando hace tefilá y entona canciones sagradas. El no vidente
está obligado al cumplimiento de todos los mitzvot de la Torah y por consiguiente está permitido designarlo también como Hazán y puede hacer cumplir a Ordos con su obligación de la tefilá. También puede ser nombrado Hazán fijo aún para Hamim, Noarim, Rosh Hashanah y Yom Kippur. No es preciso quitar del puesto el Hazán fijo a quien normalmente no se cuida de Tevilá Keri, es decir, de los baños de la sumersión ritual. Ahora vamos a ver a otro punto que va a ser sobre la Kedushá y el Diné Kedushá a Kedushá. Con su permiso, mira que tomo un poquito de agua. Ya había dicho la verajá del Maim. Muy bien. Las reglas sobre el Kadesh y la Kedusha. Diné Kadesh a Kedusha. No se debe recitar temas sagrados como Kadesh y Kedusha, Hazará y Kriyat HaTorah con menos de 10 adultos o 10 hombres mayores de 13 años. En el lugar, menores de esta edad no son contados para los 10, ni aun en momentos de apuro. En consecuencia, en los poblados fronterizos o en las aldeas pequeñas, que ocurre que no haya 10, sino contando a un menor, no puede decir Dabar Sheba Kedushá, temas sagradas. Se advierte que el grupo de gente se propone incluir un menor para sumar a los 10 imprescindiblemente, debe salir de inmediato del lugar del Bet Knesset evitando que ocurra un tropiezo por su intermedio y que pequen en pronunciar el nombre de Dios en vano, con las bendiciones de la Hazará y de la lectura de la Torá. Aun cuando el niño tenga un Sefer Torah en su mano, no puede sumarse para los 10. Esta costumbre normalmente se ve evidente en algunas congregaciones Ashkenazí, donde apenas tienen los 10 y entonces le dan a un niño, el noveno, en un Sefer Torah para que sea contado como 10. Esta tradición y esta práctica debe ser evitada. Se debe cuidar de no contar con las personas en forma directa cuando compran o comproban de que si hay un minyan. Igualmente está prohibido hacerlo por medio de las letras del alfabetario hebreo, como diciendo Aleph, Bet, Gimel, Dal. No, puede recordar con la mirada los presentes y contarlos mentalmente, o por medio de un versículo que contenga 10 palabras, como Hoshia et Ameja Ubarech et Nachalateja Urem Venasim ad Haolam, 10 en total, y por lo tanto de esta forma contar el minyan de esta forma. El joven, una vez que cumple los 13 años y un día, está obligado a cumplir todos los preceptos de la Torá y se cuenta para minyan. Para más exactamente, al salir las estrellas de la noche, que corresponde a la fecha en que nació, se convierte en adulto. No es necesario esperar hasta la misma hora en que nació para obtener los derechos y obligaciones de todo adulto en Israel. Y por supuesto no depende en la colocación del tefilín, sino de haber cumplido los 13 años y de acuerdo al calendario hebreo. Ahora, el calendario hebreo tiene normalmente 12 meses, el año bisiestos 13, y el mes que se agrega al final del año se denomina Adar Bet, Adar segundo en otras palabras, ya que ocurre después de Adar. De acuerdo a esto, fijaron los Jajamín que el joven que nació en el mes de Adar de un año normal no se convierte bar mitzvah para poder contarlo para minyan, sino hasta el segundo de Adar de su año décimo o tercero si este es bisiesto. Pero si nació en el año bisiesto, en el primer de Adar, también cuando cumple los 13 años es bisiesto, su bar mitzvah ocurre igualmente en el Adar primero. En el principio no se debe contarse a un joven para un minyan, en base de su propio testimonio de que ya cumplió los 13 años, y así dice Kadesh y Kedushá. Aun cuando lo vean colocarse tefilín, debe verificar si realmente ya cumplió los 13 años, oyendo directamente del padre el que su hijo ya es bar mitzvah, siendo que es confiable el testimonio de un padre sobre su hijo. Asimismo, cuando otra persona asegura haber oído esto del padre del joven,
De todas maneras, si no hay quien puede testimoniar y estar demorando el público, puede apoyarse en la separación del mismo joven y contarles para el minyan, diciendo la Hazara completa con Kedushá y Birkat Kohanim. Todo lo dicho anteriormente es con respecto a la concurrencia de un joven para el minyan de 10 personas. Empero para ser designado Hazán no se puede permitir ni aun en forma casual, si no es con el testimonio claro de que el propio padre del joven le dice a la comunidad: mi hijo pasó Bar Mitzvah, ya tiene los 13 años. También debe saber si el padre que su hijo tiene ya los signos de la pubertad, a que sea 2 pelos en la parte del pelvis. Sin embargo, si no hay dentro del público otro que sepa ser Hazán, en una emergencia así se puede permitir, aun cuando no sepa con certeza si tiene los signos de pubertad. Para la tefilá, la oración de Arbit, el joven puede ser Hazán basado en el propio testimonio del joven de Bar Mitzvah y aún sin saber con seguridad si ya tiene los signos nombrados. Las reglas para una persona sorda, que no oye pero sí habla, son la misma que para una persona normal, y es contado por completar el minyan de los 10 personas adultas. Lo mismo es para el que es mudo. No habla pero sí oye, aun cuando no puede contestar en forma oral el Kaddish o de Kedushá, se le cuenta para el minyan, inclusive para decir la Hazara. Pero quien no oye ni habla se le considera un niño y no es contado para un minyan. Sin embargo, actualmente existen escuelas terapéuticas que educan al sordo y mudo, inclusive llegan a enseñarle a hablar un poco. Si este es el caso, pueden completar el minyan para decir Kaddish, pero no para Hazara de Hazán, y en esa eventualidad pueden hacer Kedushá diciendo las 3 primeras bendiciones de la Midá en voz alta, ni para la lectura de Sefer Torah con Berajot. Ahora, cuando no hay minyan de 10 personas y no debe permitirse decir Kaddish junto a las tumbas de los Sadikim o en general en cualquier panteón, ni tampoco Barejú. Si no habiendo un minyan dijeron Kaddish, no debe responder amén, ya que este amén se considera un amén yotoma, es decir, un amén huérfano. Así como puede haber una bendición huérfana, hay un amén huérfano. De acuerdo a la ley, no debe contarse para el minyan de 10 personas a quien profana el Shabbat en forma abierta y pública. Se incluye aquí a quien conduce un automóvil en Shabbat, Chas v'Shalom, hay quienes aligeran un momento de apuros. Esto es algo que lo vas a ver más en la comunidad sefaradí que aplican que en la comunidad ashkenazí. Lo importante de esto es la forma de mirarlo. Si la persona está en proceso de shuvá, de retornar, sí debe de contarlos, pero hay aquellos que opinan que no. De todas maneras, si dicen Kaddish, son considerados los que profanan públicamente el sagrado día Shabbat. Es necesario que el Hazán o gordo Israel apto recita con ellos con el decir el Kaddish. Es por esto la importancia de que todo hebreo, toda la casa de Israel comienza a guardar Shabbat. Los cairitas y gente que no creen en la Torah oral no son contados para integrar en el minyan y decir Kaddish y Kedushá. ¿Por qué? Porque niegan la ley o la Torah oral. Esto no solamente incluye los cairitas, sino aquellos entre los cuales se ha involucrado con lo que es los grupos mesiánicos, los grupos nezaritas y los grupos que en sí anulan en su declaración de que la ley de los rabinos no es aplicable y que es algo inventado. Por lo tanto, a estos tampoco se le puede incluir en lo que es en un minyan. Sin embargo, si se arrepienten, como también aquellos que profanan el Shabbat, si se arrepienten y aceptan la palabra de los Jajamim sobre sí, pueden ser considerados para el minyan, para todo davar Sheba Kedushá o tema sagrado, con exceptos aquellos que todavía mantienen su estatus de idólatras o idolatría, agarrando a un hombre como divino.
Bueno, cuando el Hazan recita Kadesh, el público no está obligado a pararse para contestar Yehei Shemer Dabá, puede hacerlo sentado. Si ya está parado o oye el principio de Kaddish, no debe sentarse hasta contestar Yehei Shemer Dabá completo. Asimismo, si se pone de pie ante el Jajam o un anciano, debe permanecer parado hasta contestar Yehei Shemer Dabá íntegro. Únicamente se acostumbra a pararse en el Kaddish que se recita antes de la Tefilat Arbit, en la noche Shabbat. En cambio, los Ashkenazim se paran para contestar Kaddish y Barejú, y lo correcto y cortés es que cuando un sefaradí se encuentra entre ellos, que también se pare en el momento de contestar Kaddish y Barejú. No solamente en el Kaddish Tit-Kabal debe dar los 3 pasos hacia atrás, sino todo Kaddish en que se dice Ose Shalom Bimumahu y Ase Shalom Aleinu Veal Kol Israel Bimu Amén. Igual hay que dar los 3 pasos de Kaddish, Tit-Kabal y Arbit en que está después del Hazará en la noche de Shabbat. Es costumbre entre los sefaradí contestar Amén, Yehei Shemer Dabá, hasta de Amiran Be'alma. Luego el Hazan hasta Shemei de Kiddushah Bedehu, y todavía no termina hasta de Amiran Be'alma y no contesta Amén. Pero si el Hazan o el que está recitando el Kaddish se apresura mucho y termina al Hatzi Kaddish, en medio Kaddish, diciendo de Amiran Be'alma Ve'imru Amén, mientras que todavía se encuentra dentro de las 28 palabras de Yehei Shemer Dabá, etc., interrumpe y contesta Amén. Por este motivo especialmente debe el Hazan o el que está recitando el Kaddish decir el Yehei Shemer Dabá lentamente, sin apresurarse, para dar tiempo al público a contestar al final sin tener que interrumpir. Si estaba respondiendo Yehei Shemer Dabá y oyó el Kedushá de Ordo Minyan, abrevia hasta Ul Alme Almayá Yitbarak y dice Kedushá con Ordo Minyan. Si hay 10 adultos en un lugar, pero una parte de ellos se encuentran todavía parados en la midá, por lo tanto no pueden responder Amén. Aún así, si es que hay 6 que pueden contestar, recita en Kadesh, no la Hazará, para que lo necesitan entonces 9 para que respondan. Ahora, comenzaron el Kadesh con Minyan, pero entonces salieron del Bet Knesset o del lugar donde estaban rezando o estudiando algunas personas, y si quedan 6 adultos, pueden todavía continuar a decir y completar el Kadesh. Y esto es parte de las oraciones del Kadesh. Muy bien, vamos ahora a ver el capítulo 10, el que va a seguir, y vamos a parar en este momento, en esta clase, y vamos a continuar la próxima con el capítulo 10 en adelante. Este es parte del Shulchan Aruch, del capítulo 8 al capítulo 9. Shalom Aleichem, nos vemos en la próxima.